Allí Perímedes y Euríloco sostuvieron a las víctimas, y yo, desenvainando la aguda espada que cabe el muslo llevaba, abrí un hoyo de un codo por lado. Hice a su alrededor libación a todos los muertos, primeramente con aguamiel, luego con dulce vino y a la tercera vez con agua, y lo despolvoreé todo con blanca harina. Acto seguido supliqué con fervor a las inanes cabezas de los muertos y voté que cuando llegara a Ítaca le sacrificaría en el palacio una vaca no paridera, la mejor que tuviese, y que en su obsequio llenaría la pira de cosas excelentes, y también que a Tiresias le inmolaría aparte un carnero completamente negro que descollase entre nuestros rebaños. Después de haber rogado con votos y súplicas al pueblo de los difuntos, tomé las reses, las degollé encima del hoyo, corrió la negra sangre y al instante se congregaron saliendo del érebo las almas de los fallecidos. Mujeres jóvenes, mancebos, ancianos que en otro tiempo padecieron muchos males, tiernas doncellas con el ánimo angustiado por reciente pesar y muchos varones que habían muerto en la guerra, heridos por broncíneas lanzas y mostraban ensangrentadas armaduras. Agitábanse todas con grandísimo murmurio alrededor del hoyo, unas por un lado y otras por otro, y el pálido terror se enseñoreó de mí. Al punto exhorté a los compañeros y les di orden de que desollaran las reses, tomándolas del suelo donde yacían degolladas por el cruel bronce, y las quemaran inmediatamente, haciendo votos al poderoso Hades y a la venerada Persefonea. Y yo desenvainando la aguda espada que cabe al muslo, llevaba, me senté y no permití que las inanes cabezas de los muertos se acercaran a la sangre antes de que hubiese interrogado a Tiresias. Y es así como comenzamos otro episodio de este podcast llamado Vástagos Vampíricos, un podcast de naturaleza vampírica en el cual hablamos acerca de cualquier tema que tenga que ver con estos seres sobrenaturales, preternaturales, míticos, mágicos, legendarios y este, pues en algunas veces muy, muy reales para algunos de nosotros. Este, entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema que ya habíamos visto previamente en la temporada uno y ahorita nos va a comenzar a comentar Oscar acerca de ese tema. Me acompañan Oscar, me acompaña Oscar Murillo, me acompaña Gerardo Zúñiga y yo, su servidora Atenas Méndez, les damos la bienvenida a este podcast de nuevo. Oscar, ¿cómo estás? Disfrutando la noche, está algo fresca, entonces es como apenas para salir en la pradera y aullar a la luna, digo, cáspita, Oh. no, disfrutar la noche sin un paseo, así, caminar, es un buen ejercicio, entonces apreciar la noche, el sentir el frío, es algo agradable, y si no lo hacen por ejercicio, pues por la mera admiración de este fenómeno que llamamos noche, ¿no? Ujú. ¿Qué tal ustedes? ¿Todo bien por acá? Con frillito también, está fresca, fresca la noche. Hoy estamos grabando de noche, y está muy, muy a gusto también el clima. Estamos grabando en miércoles 28, pero esto sale al aire el viernes 30. Entonces, para ustedes que nos están escuchando en el futuro, es viernes 30. ¿O no? Spoiler alert. ¿Tú, Lalo, cómo estás? Bien, bien, bien. Afortunadamente aquí seguimos dando guerra. Eh, un mes bastante pesado, muy lleno de trabajo. Ya volvimos a clases, entonces ya, ahí a reeducar vástagos. Sí, 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 sí. Obviamente no en esto de los vampiros, pero sí nos toca reeducar vástagos, que de eso trabajamos. Oscar no, Oscar tiene que lidiar con cosas más sencillas, me gustaría pensar. Mm, Reeducar sí. vástagos cibernéticos. Sí, sería eso, reeducar vástago cibernético. ¿Y quién hizo ese vástago? Y el vástago que hizo ese vástago. Oh, no. Entonces, Y encontrar al vástago que no sé qué está haciendo. con- ¿Cómo llegó ahí? exactamente. Ese es Oh, no. ¿quién construyó ese vástago? A ver, ¿por qué lo construyeron así? ¿No? Sí. Chistes de programadores. Ay, pues bueno, vamos a empezar. Ojalá y este episodio también sea cortito. Ya ustedes en el futuro nos dirán si sí lo fue o no lo fue.
Si no, es Eh, culpa de nuestros yo del futuro. Entonces, Sí, 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 no los del pasado. No. no, no. ese será asunto de nuestros yos del futuro. Ahorita tenemos fe, tenemos fe. Pero bueno, Oscar, ¿de qué vamos a hablar? ¿Te Bueno, importaría? efectivamente, comentaste que es un episodio, es una continuación, así que si tenían la duda de que si era parte uno, sí, efectivamente, algunos episodios de la temporada uno son parte uno, es correcto, ¿no? El uno ahí o la I en mayúscula es, bueno, de El uno uno romano. humano. Sí, efectivamente es un número uno. De hecho, este es un ejemplo de un número dos. Vamos a ver si nos ajusta o para que se alargue. Eso dependerá de nuestros yo's actuales, que después será problema del yo del futuro. Pero bueno. Pero está la pregunta de qué episodio número 2 es. Pues es nada más que el episodio 2 de los bricolacas. Entonces, Ujú, vamos a continuarle, vamos a ahondar un poco más a detalle los mitos. De hecho, y hablando de ese mito, reví el episodio y de hecho hubo una mención muy interesante que de hecho hizo Lalo, efectivamente, sobre que existe una concepción del mito en el que no solo es un vampiro, o sea, está el sí, el bricolaca vampírico, pero su nombre, que es el que viste la piel del lobo. Entonces, aquí hay una pequeña concepción, entonces está la confusión. Entonces, eso no es un vampiro, bueno, lo es. Ya hemos visto que efectivamente tiene el potencial de ser un vampiro y es un vampiro. Pero hay algo muy chistoso en esto que estuve investigando. Bueno, eso es un spoiler de lo que estoy investigando, pero me encontré, perdón, me encontré con que Montague Summers en sus investigaciones con respecto a esta entidad bricolaca, hay muchas versiones, hemos explorado lo que es el convertirse en bricolaco, que es una lista enorme. Dentro de esta ujú, lista enorme hay unas que estuvieron en la sombra, ya sea en un espejo de plata, o sea, o en una pared de plata, que una de las transformaciones de brúcolaco, o que es una persona de brúcolaco, es de que se alimente de la carne de la oveja que haya sido mordida por un lobo o por un hombre lobo. mm, Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que ese bricolaco se puede ya sea transformar en este vampírico, pero la característica de este vampiro es con los brazos velludos, llenos de garras, y con los colmillos, no los colmillos totalmente del vampiro, sino colmillos caninos, lobunos. Son los colmillos de un hombre lobo. Entonces estamos aquí ante una interesante mezcla, ¿no? O sea, es un híbrido bastante curioso, bastante interesante, porque esto convierte bueno, aquí aclarando, me estoy adelantando un poquito, el hombre lobo no es un no muerto. A lo mejor ya la ujú, cultura popular ya lo hizo un pequeño no muerto, ya está como que en esas filas, pero no es un no muerto, o sea, digamos, una aberración de la naturaleza, podría decirse, pero no es un no muerto. Es longevo, sí, pero no es un no muerto. Y en este caso estamos viendo que es una entidad de hombre lobo no muerto, porque tiene propiedades vampíricas. Entonces sí está interesante este híbrido, ¿no? De cómo adquiere tanto esta sombra vampírica con esta fachada, faceta, bueno, esta faz lobuna ujú. de hombre lobo, ¿no? Está muy interesante esa comparación. Y digo, ahorita que me estoy adelantando por lo que he investigado, mucho del lore del hombre lobo es esta idea de la maldición, esto de que se pasa de pe a pa, infección incluso, de que un hombre lobo muerde a un ser humano y este por la infección se convierte en otro. Pero aquí como la infección es indirecta, como que está de por medio la oveja, ¿no? O sea, que la oveja es quien infecta a la persona una vez que haya sido mordida por un lobo o por el hombre lobo. En la ciencia nos dirá que puede ser rabia. Bueno, no creo que la oveja no creo que sea transmisora tal cual de esta enfermedad, pero sí alguna enfermedad, ok, sí, Pues este, actuaría como tal, ¿no? O sea, actuaría actuaría en esa como tal, ¿no? transmisión. Ujú, actuaría como tal. Hay que recordar que muchos términos de licantropía en ciencia médica hace unos siglos, la licantropía era la locura con respecto a este hombre que creía ser lobo, y eso le llamaron licantropía como tal, ¿no? Veremos eso poco después. Ahorita no, estoy spoileando mucho del futuro, pero Oh, quería no. resaltar esa pequeña hibridez, ¿no? Que me llamó la atención, porque sí, porque mucha imaginación, digo actual, digo ya de la imagen popular,
lo vimos en Underworld de este híbrido hombre lobo vampiro, que sí es Ujú. posible, o sea, sí realmente es posible, no es, ya había esta mención antes, ¿no? Pero simplemente la cultura popular lo retomó y expandió la visión de este ser, ¿no? O sea, que sí O sea, existe, sí sí. sí hay una base Ajá. mitológica que nos dice sí hay un híbrido vampiro hombre lobo. Ah, sí, O así sea, es, igual no, y es no nada es más. la invención de alguien, ¿verdad? No, de alguien que tuvo licantropía, no. Entonces, ¿cómo ven esta pequeña, este dato, ¿no? Muy, muy curioso, chistoso. Sí, fíjate que es interesante, está curioso, está chistoso, ¿no? Es como, bueno, es la infección viral, ay, no recuerdo cómo lo llaman, no sé qué, Sonofia, algo así, que es también curioso cómo ahora siglo XX-XXI vuelve a suceder, ¿no? Este elemento, el, el bicho que nos encerró tanto tiempo, precisamente se da el El rumor, ¿no? El innombrable. curso de que el innombrable es, eh, es producto de este tipo de mutaciones también, pasa de un animal a otro y luego al humano, Mm. así Como como, se dan ajá, muchísimas zootipia, enfermedades, ¿no? O sea, Sí. zootipia. zootipia. O que así se les digo, así se dan muchísimas enfermedades. De hecho, nosotros tenemos muchísimas enfermedades que originariamente no eran, pues vamos a decir, como nada más como propias del ser humano, ¿no? Sino que de repente, pues, se da pues, este pase del animal al ser Ujú, humano y ahorita, pues, afortunadamente ya se han ido investigando y todo. Pero, pues, hace muchísimos años, por ejemplo, con la peste. ahí, ujú. No, no, o sea, era Es otro ilógico, gran ejemplo, ¿no? O ajá. sea, cazaron, cazaron cerdos, cazaron lobos, cazaron mucho ganado de todo tipo y resultó que era la pulga, la principal transmisora. Pero fíjate, o sea, regresando un poquitito al tema del hombre lobo, La pulga junto chupa con el sangre. vampiro. ¿Ah? La pulga chupa sangre. La pulga chupa sangre, Otro vampiro pegriloso. pegriloso, aduya. Ok, pero fíjense, o sea, regresando a eso, ahorita lo que nos comentaba Oscar, podríamos decir, ay, no es posible. No, o sea, bueno, o sea, de acuerdo a los mitos, sí es muy Ujú, posible esta hibridación, porque normalmente nosotros podríamos decir, bueno, es que el hombre lobo para algunas personas es nada más un cambiaformas, sino que para otras personas es este ente maldito, ¿no? O sea, ujú, que nada más porque me caíste mal, simple y sencillamente licaón, hiciste algo y este es tu castigo, ¿no? Pero para otras, pues vamos a decir, para otras tribus, para otras culturas, viene a ser más que nada un cambiaformas que a veces incluso a voluntad, da ese cambio, ¿no? O sea, quizás no necesariamente como al lobo, pero a algo muy cercano al ente canino, ¿no? ujú. Al, al can como tal. Entonces, sí, cómo eso se repite, cómo eso se repite también. O, por ejemplo, tenemos esta visión de que el hombre lobo y el vampiro siempre han sido como que enemigos acérrimos. Sí, aquí nos llevamos bien, nos pueden ver que nos llevamos bien, Oscar y nosotros. Este, y también, pues bueno, nosotros ya comprobamos que vampiro y vampiro no da vampiro, da hombre lobo también, pero, este, ay, perdón, no silencié eso. Pero, todo eso que tenemos suena de repente muy extraño hasta que vemos los mitos, vemos todos estos detallitos, por ejemplo, ahorita que Oscar dice, yo lo encontré con Montague Summers, es así como que, caray, o sea, sí, ya se había investigado hace 200 Ujú. 300 500 años y está esa noción, Sí, de nada hecho más. está esta versión de Homero, ¿no? Nos muestra precisamente estos seres que, o sea, son descritos como espectros primero, pero ya luego empiezan a tomar forma. Ujú.
Pues, todos los mitos están muy llenos de todo ese tipo de cosas Claro, medio aquí, raras. aquí en América podríamos hablar, por ejemplo, de los famosos chamanes, ¿no? Ya hablamos un poco también de ellos, de estos cambiaformas, estos brujos vampiros, estas brujas vampiras, que también toman formas diferentes. Ujú, Y bueno, aquí no es propiamente el lobo lobo, porque, o sea, sí había lobo, y es muy bonito el lobo mexicano, ¿no? Es muy diferente al lobo que estamos acostumbrados a ver en fotografías, pero es un animal que cuando entra en ira es peligrosísimo y estos seres, estos nahuales, por decirlo de una manera, cambian su forma a estos animales. Y tienen también esta característica de estar unidos a la sangre. Y ujú. ya luego hablaremos más a fondo, ¿no? Del nahualismo y estas De Ajá, tribus todas sí, estas que americanas. sí, sí, Que hay unas muy definitivamente. interesantes, ¿no? Por ejemplo, de las tribus de lo que ahora es Estados Unidos, antes México. Son Sí, hay impresionantes la cantidad muchísimas. de mitos que tienen respecto a esto los podríamos ligar al hombre lobo. No, Sí, bueno, sí, sí. De hecho, la sí, sí investigación que he tiene. hecho es muy antigua, de hecho, Sí, muchísimo más antigua. Pero Ujú. no más Pero spoilers. vámonos por partes, dijo Estamos con el Jack el bricolaco Destripador. además. como dijo el tío Jack. Vámonos por partes. Entonces, sí, poco a poco. Vamos viendo a dónde llegamos con esto y luego ya. Sí, bricolaco, ¿dónde Ah, estás? aprovechando, ¿no? Antes Ujú, de que sí. tomes la palabra, referente a la cita que diste al inicio de este episodio, ¿no? Ujú. Es Homero, canto 11 versos 23 al 50. Está describiendo un canto de sangre de mismo Odiseo a las sombras de los muertos, los cuales al verterse la sangre se acercan a beberla, materializándose de ella ligeramente, para después pasar a un estado de inconsciencia al de la conciencia. Eh, Recordemos que uno de los primeros personajes que pierden la vida en la Odisea es uno de los compañeros de Odiseo, ¿no? Y el primer espectro que se aparece en este sacrificio de sangre, el primer espectro que aparece, es este compañero que muere de entre ellos. Por lo cual nos está diciendo, ¿no? Que se vuelve uno de estos entes chupasangres, los bricolacos. Sí, de hecho son bricolacas. Ahí nos está hablando un poquito de bricolacas. Así es, querido, em, Telespectador, teleradio espectador. escucha. Sí, ahí, desde ahí se nos está hablando de bricolacas. Hasta que no nos metemos de lleno en eso, podemos decir sí, sí o sí no, pero aquí Ajá. sí lo cumple. Así Bueno, sí. de aparte, creo que lo mencionamos en el episodio pasado, o sea, mucha influencia del bricolaco es griega y el nombre Sí, es realmente eslavo, o sea, es completamente del extranjero. Pero la raíz de todo ese mito pues viene de los griegos, todo eso. Lo que comenté al principio viene completamente de un pensamiento griego, no de, no de los lugares que el nombre bricolaco da como que a entender, no es en tierras eslavas ellos. Ellos nada más se pusieron la piel por frío o algo y los griegos hicieron el resto. ajá. Sí, no, o sea, como también se dio en mucha mezcla, así de repente ya vaya sido por enfrentamiento, por comercio, o pues nada más como para establecer, por exploración, para establecer como esos vínculos, ¿no? O sea, de repente veías al otro con, por ejemplo, con pieles que pues en tu vida habías visto y era como que, ah, caray, o sea, pues, ¿qué tipo de persona es esta, no? Y de hecho así se alimentaron muchísimos mitos, ¿no? O sea, simple y sencillamente los berserker también era de repente también este mito donde decían es que se ponen las pieles, van casi desnudos, van en frenesí, o sea, era muchísimo, para empezar, muchísimo desconocimiento. Pero bueno, Sí, bueno, vámonos hasta a, la palabra no berserker, que quiere decir descamisado, lo voy a revisar. es el que va sin camisa. Lo voy a No, revisar. Ahí ya no me no era el convenciste, que ¿verdad? ponía la piel del oso, algo así, ¿no? Creo Sí, que Del yo es sabía que era algo piel de así oso como, descamisado, ajá, piel de oso o descamisado. Tiene las dos vertientes, que es el berserker y el draugr, que es otro mito vampírico. sí, ese sí es un mito vampírico. Bueno, continuemos entonces.
Regresando a los bricolacas, hay, como comentabas ahorita, Oscar, y como comentaba también Lalo, todo este mito, pues sí se vincula muchísimo a Grecia porque de hecho es un mito básicamente griego, ¿no? A pesar de que el nombre, pues como que tan griego, griego, hay una adaptación, pero no es griego como en su concepción primordial, ¿no? Ujú. Entonces, Lalo, tú nos ibas a comentar un poquitito al respecto, ya entrados lo que vendría a ser, que era un poquito después en Renacimiento, un poquito después, algo así, encontraste. Sí, miren, yo encontré, es un artículo de Edgar Toribio Hernández. Está muy interesante si tienen la oportunidad de leerlo, es fácil de encontrar una parte de él, no todo, es un libro bastante extenso. Nos está hablando precisamente de estos mitos vampíricos, pero desde la fantasía de los pueblos originarios. Y nos menciona que están un tanto relacionados con las lamias, obviamente, por el territorio geográfico, pero nos habla precisamente este sacrificio de sangre de Homero. Bueno, aquí le habría de corregir algo, ¿no? Porque dice, dentro de las creencias de los vikingos se tuvo también esta creencia, está ligando al Draug con, Que, ajá, de los pueblos normandos, noruegos, mejor dicho, ¿no? Hay que recordar que vikingo es la labor del pillaje y son noruegos, ¿sí? Son los pueblos del norte. De cadáveres que toman vida brevemente para defender sus tumbas, devorando a hombres o matándolos con su hedor. bueno, después hablaremos de ellos Es otra porque, característica que ya habíamos visto también con el bricolacas, ¿no? El que eran los que llevaban la peste, Ujú. que llevaban las Ujú. enfermedades. En la Inglaterra medieval, William de Newburgh describe la historia de su país de 1066 a 1198. Bueno, para aquellos años la ciencia histórica es más bien la historia del relato, ¿no? La ciencia del suceso que vale la pena rememorar, que es más bien como de almanaque, y describe la aparición de un muerto que se aparecía por las noches. Al destapar los pobladores, su cadáver se encontró hinchado por la sangre, mencionando que parecía una sanguijuela llena de sangre. Sin embargo, no se menciona en ningún momento la creencia que el cadáver lo hubiera succionado de otra persona. un poquito como el timpañol, Ajá, ajá. que de hecho es otro nombre de los Cierto, por aquí bricolacas. nos lo menciona también, ¿no? En el Maleus Maleficarum, ojo, esto hay que analizarlo más a profundidad porque el Maleus Maleficarum menciona muchas de estas Mm. creencias. No como tales, hay que analizar ahí el discurso, ¿no? Eh, Se menciona el caso de un pueblo casi despoblado por la peste, donde se creyó que una bruja fallecida devoraba su sudario y no pararía la enfermedad hasta que terminara de comerlo. Al descubrirse la tumba y encontrarse la mitad del sudario devorado, se le corta la cabeza y al hacerlo, la peste cesó aparentemente. Eh, Tenemos entonces que estas brujas, pues también, si no reciben los ritos necesarios, se vuelven brícolas. Mm, prácticamente. Y lo que pasaba con todas las que eran acusadas de brujas, ¿no? Son enterradas fuera del cementerio, no con los ritos, nada más aventados al foso. En algunos casos se ha comprobado antropológica y arqueológicamente que se les cortaba la cabeza para prevenir que se levantaran y volvieran a las andadas ¿Sabes qué significa eso, Batman? Que tenemos vampiros con con poderes poderes brujeriles. brujeriles. ¡Oh, oh, no! No. ¿Qué dirán los americanos de esto? ¡Oh, no! Ok, continúa, perdón. Es que sí Eh, empecé a divagar. pero ojo, no el mal es maleficón, también hay que tomarlo con Con pincitas, pinzas, sí, ¿no? claro. Unas citas de unas comillas de oro ahí para que no confundirnos Or- ahí. Del Malus hay que analizarlo en su tiempo, en su espacio, pero sobre exacto. todo su discurso, ¿no? Que Sí, es o un sea, para la discurso época. muy pesado, muy cargado de modismos y muy cargado de relaciones geográficas, porque no era lo mismo este fenómeno aquí en Yugoslavia, que en Eslovenia, que en Rumania, que en todo esto, ¿no? Muchos aseguran que el Maleus Maleficarum sirvió como un manual propiamente de bruja para combatir a las brujas. Pero Eso se sigue traía, analizando, se traía sigue además. estudiando. Trae muchas instrucciones, no solo para las brujas. Ajá, trae además eh, seres.
Este, Y ya no hablemos de los casos de los descendientes de la estrella de 6 picos, ¿no? Porque ahí ujú, viene un odio jarocho, digamos, un odio. ujú, En 1145 se tienen reportes de que los griegos ortodoxos creían, al menos en los últimos 100 años, en la existencia del Burculacam, cadáveres inanimados por el demonio que vagabundaban por las calles llevando enfermedad y muerte. Se ujú. menciona que en general fueron personas excomulgadas. Que ya habíamos Sí, sí, sí. comentado que era una Eh, característica. sí, Joaquín Sabina va a terminar así, ¿no? Salud, Sabina. Ni nos escucha Sabina, ni en el mundo Si en nos algún, hace. si en en algún momento llega a Y, escuchar o le nosotros, pasan el chisme, y ya nosotros ya sabe. diciendo que va a terminar siendo un vampiro. Él ya es un vampiro, ya. Ya, ya. Obviamente la Iglesia Ortodoxa va a negar la existencia de estos seres, ¿no? Pero Ujú. al encontrarse con uno de estos casos, preferían darle la absolución que quemarlos como era costumbre popular. Que regresamos a lo que nos comentaba este Oscar, ¿no? O Ajá, sea, donde era necesaria la acción de un sacerdote para poder deshacerte de este tipo de vampiros, ¿no? ajá, exactamente. También menciona de otros cadáveres que se hinchan, rebotan y no se descomponen, que son los que mencionabas, Los los timpaniayos. timpaniayos. No se menciona ninguna capacidad de succionar la sangre de los vivos por parte de los Burkolacan o los timpaniayos. Bueno, esto lo dice Alatius Leo 1645. Alacio, Leo Leo Alatius. Alacius, en 1645. Ujú, De hecho, hay muchísimas cuestiones en las cuales había gente que decía que no los habían visto. Ahí lo voy a vincular ahorita con lo que yo voy a decir. Había gente que decía que así como que certeramente no los habían visto como que fueran un vampiro que cumplieran con esas características, ujú. como de succionar la sangre. ¿Por qué? Porque incluso había gente que de hecho ni siquiera dice que ni siquiera bebían sangre humana, ¿no? O sea, al menos hasta donde se sabía. Y esta era una creencia que estuvo como regando por ahí un tipo, perdón, que era botánico. También yo no entiendo ahí como que qué hacía estudiando a los vampiros, pero bueno, se quedó sin chamba y le Bueno, pagaron para. ahorita hablamos precisamente, ese es mi campo. Y él se llamaba Joseph Piton de Tournefort. Entonces, se supone que él entre 1701 y 1703 tiene como un encuentro con un bricolaca en Mykonos. Ujú. Y dice el bricolaca, o sea, así como básicamente yo nunca lo vi que chupara nada, o sea, sangre humana no. O sea, no sé, qué tal que lo vio Pues que nada chupar. más lo vio comiendo taquitos de moronga y ya. Ajá, o sea, nosotros no Es sabemos. de El vampiro vampiro, pobre. Pero él ¿quieres? dice que casi, casi, no, juro solemnemente que no lo Por mi vi garrita. por mi garrita y sino que me la corten. Juro por mi garrita que yo no vi al bricolaca tomar sangre humana. Esa era, o sea, de hecho eso es lo que él, ya después les digo, es algo que él divulga posteriormente y a nosotros llega gracias a Paul Barber, que lo ve un poquitito en el libro Vampires Buried and Dead, Folklore and Reality. Ujú. Y nos habla de eso precisamente, ¿no? Donde era una creencia, pero también está pues vamos a decir, este testimonio, donde dicen, no, casi, casi, no, no es cierto que él bebe sangre, yo lo conozco, es amigo, soy amigo, Mi compa, güey. he ido a los cumpleaños de sus hijas. Un saludo ahí. Pero sí jura que nunca vio al bricolaca en Mykonos beber sangre humana. Nunca. Ahí no. Ahí no. No le gustaba la sangre de los miconenses. No, yo creo que tenían un sabor Miconianos. mero. Es que la cocina mediterránea es rara, pero Tiene bueno, mucho ajo. Yo lo entendería. yo también no entendería. Sí, sí, sí. Pues el ojo está Pero chido. bueno. La misma creencia es mencionada en 1657, pero en este caso mencionan que estos cadáveres que se hinchan y resuenan cuando se arrojan al suelo, se les nombran como doupi. Esto quiere decir tambor.
Los griegos creen que estos cadáveres son de personas comulgadas, se describen de igual forma que los brucolacos, cadáveres andantes que pueden incluso regresar a trabajar con la familia. Mm. No se da crédito a estas historias, sin embargo, esta creencia está muy generalizada entre los habitantes de las islas griegas, Míconos. Sí. Estos mismos reportes devueltos a la vida se reportan en general para toda el área de influencia de la Iglesia Ortodoxa griega, pero sin mencionar los escritos originales de la capacidad de succionar sangre por tales entes. Eh, bueno, entonces tenemos esto para los ortodoxos griegos, ¿no? Muy ligado, claro está, a las mismas creencias que tienen los ortodoxos rusos. Muchos de estos mitos todavía permanecen hasta la actualidad. De hecho, parte del rito, eh, si una persona pierde la vida de una manera violenta o ahogada, o se considera que fue desvivido antes de tiempo, Ujú. todavía se mantiene este rito de enterrarlo, darle el sepulcro con todos los ritos necesarios. Si es excomulgado, se entierra no al exterior, sino en los límites del camposanto, pero en lugar de darle el rito completo, es como una especie ¿cómo decirlo? De exorcismo. Mm, ujú. Primero se le da una especie de exorcismo, luego se da el rito tradicional del enterramiento, que es como, sería propiamente como llamar al alma, ¿no? Al espíritu a regresar ahí, desde ahí tomar su camino a donde debe de ir, que sería más bien un periodo de absolución. Es decir, siguen con la misma idea, ¿no? Prefiero perdonarte que quemar tu cuerpo. Mm, ujú. Recordemos que la religión católica tiene esta idea de que al final de los tiempos van a revivir, a levantarse todos los muertos para ser juzgados nuevamente. No entiendo por qué, así ya se les juzgó a la hora de fallecer y trascender. Pero en este caso la Iglesia Ortodoxa prefiere, en lugar de quemar el cuerpo, ponle que decapitarlo puede ser una parte del mismo, pero el quemarlo implica que esa persona ya no va a Ah, existir al final de ajá. los tiempos, por lo tanto no va a ser juzgada, entonces directamente le están dando ese espíritu al contrario, ¿no? Al enemigo, Al maligno. al, pues no maligno, al adversario sería el título correcto, ¿sí? No, 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 Eh, no, a mí la viejita del catecismo me dijo que era maligno y se va a Maligno, y se queda pero así. acuérdate que él castiga a los malos, entonces pues no es maligno, él sería más bien bueno, ¿no? Sí, Bueno, sí, recordemos también el folclor mexicano, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ah, eso sí. Eh, dentro de este mismo texto que estuve leyendo, menciona que este tipo de creencias pudo haber llegado por influencia china mediante el comercio. Y claro, tiene mucho sentido, ¿no? Veamos el mapa de Europa donde se encuentra esta iglesia ortodoxa, cómo se extendió. Y precisamente los chinos tuvieron mucho contacto comercial con estas regiones. Aquí, pues, se uniría a otro mito vampírico ya chino, ¿no? Que es el de los arroceros, los Yanshi. El Shang-Chi. Aquí los menciona como Guanxi, eh, famosos durante la dinastía Qing en la China. Em, Ahora, por ejemplo, ahí tuviste un dato, ¿no? Muy interesante es un botánico el que describe este ente vampírico, Ujú. o que desmiente, ¿no? Que sea vampiro, Desmiente que se alimenten de ajá, que se sangre. alimenten de sangre. Y Sí, o dijiste, sea, porque según esto, sí son vampiros. O sea, él llega a la isla de Mykonos y le dicen algo así como que, ah, mira, aquí tenemos vampiros y que no sé qué. Y es así como de que, pues, ¿dónde están, no? Y ya cuando se supone que él lo ve, dice, yo nunca lo vi alimentarse de sangre humana. ujú, sí. Ahora ahí hay que poner un ojo, un énfasis en la formación académica de los botánicos en aquellos años, en aquellos siglos. Eran de formación médica y ya después tenían una especie de especialización en el tema de las plantas. Mm, De hecho, gran parte del conocimiento médico viene por parte de botánicos.
porque pensaban que el cuerpo humano estaba Sí, compuesto de igual forma que las plantas. Ah, sí, De sí. ahí el nombre de muchos de los órganos y organelos de las plantas y de las flores, No acordémoslo, me ¿sí? acordaba de eso. Recordemos que hay algunas que son masculinas, otras son femeninas. ¿Y cómo llegaban a estas conclusiones? Pues bueno, hay un cadáver, nadie lo ha reclamado, pues préstamelo en lo que lo reclaman para analizarlo, ¿no? Claro, esto a escondidas de la iglesia. Ah, sí, Sí, no, o porque sea, estaba hasta prohibido, sí estaba pagabas. prohibido examinar cadáveres, Sí, ¿no? sí, cierto. Y entonces tenían la misma forma de ejecución de la medicina en la botánica. Y parte del, digamos, el tronco común, tanto de botánicos como de naturalistas, como de médicos ya profesionales, eran las mismas, el trivium, el quatrivium, y dentro de esto se incluía el conocimiento de la anatomía. Mm. Entonces, un botánico tenía el conocimiento para hablar de un cadáver, de las causas de muerte de una persona. Y muchas veces donde no había un médico de formación como tal, se utilizaba al veterinario, al carnicero, Ah, al sí, dentista, sí, sí, y el sí. guerrero. al herrero en algunas ocasiones, ¿no? Eh, o al yerbero, en cuestión que vivía en la comunidad. ¿Y quién era el Mm. yerbero? Pues eran botánicos. Bueno, perdónenme, Entonces, señores botánicos. el botánico era parte esencial de la medicina, porque Eh, aparte ellos eran los que conseguían los principales materiales para generar ciertas Pues medicinas. también eran los boticarios también, ¿no? Sí, 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 el boticario, o sea, ujú. hagamos la cadena, ¿no? Botánico, boticario, médico. ¿Sí? El botánico conseguía los materiales, se los vendía al boticario que hacía los medicamentos, las recetas, pues, los menjujes, y luego ya de este pasaba al médico, que ya venía otra especialización en la medicina, que era ya la fabricación de algunos de estos elementos que ayudaban a prevenir o a curar en algunos casos. Ujú. Sí, entonces, donde no había médico, estaba el botánico. Donde no había botánico, pues había otro tipo de empleos que suplían la necesidad o la falta de un médico como tal. Ujú. Sí, entonces, también recordemos, por ejemplo, a la hora del rito funerario, ¿no? ¿Por qué se les ponían flores? ¿Por qué se les ponen flores? Ahorita ya es nada más como, pues, para dar las gracias, ¿no? Así sale que te vaya bien, damos los respetos. Pero originalmente era ocultar el olor del Del cadáver cadáver, ya en sus ajá. procesos de putrefacción. Y ahí lo podemos ligar con los hinchados, los timpayao. Ahí, también porque recordemos que antes un poquitito de grabar, comentábamos Lalo y yo, me preguntaba él como cuánto era el tiempo como de ley de un entierro, ¿no? Y De un de una persona de un fallece a funeral darle ajá. sus ritos. Y le digo, es que depende, le digo, porque pues ahorita ya estamos como muy adecuados a eso de que, no sé, o sea, por ejemplo, fallece en la mañana, ya se prepara el cuerpo, se le da velación a veces desde la noche hasta el día siguiente y se entierra, ¿no? Sin embargo, hay comunidades en las cuales todavía esta velación dura a veces semanas, Ujú, dura una semana o más, entonces obviamente sí, pues este uso de las flores sí era más que nada como para enmascarar el olor. O sea, no ujú. era como hay, como para darle el último adiós. Sí, sobre todo las flores que al secarse dan un olor más fuerte. Mm. La salvia era muy utilizada, la violeta, la rosa y los claveles. En algunas regiones ya propiamente griegas se utilizaban otro tipo de flores. Muchas de estas ya se extinguieron tristemente, que eran muy olorosas. Algunas de ellas fueron traídas a América, ojo, porque algunas de estas son muy tóxicas. Por ejemplo, el famoso que se utiliza para hacer una droga. La belladona, Bueno, la belladona era parte de ellos, amapola. no, La amapola. tiene un nombre raro, el floripondio. Ah, El floripondio. es que nosotros no somos Este, droguis, Lalo. Ah, Yo, yo tampoco, pero conozco. Sí, ah, bueno, conozco un cuate que es amigo de un amigo de un primo del vecino. todos conocemos un A esta persona, ¿verdad? Sí, y el floripondio, si bien se da en América en una de sus vertientes, en alguna de sus formas,
era mucho más común para el Mediterráneo. ¿Y qué trajeron los europeos al final de cuentas a América? Pues los productos que conocían. Y si voy a un lugar desconocido, pero me gusta tener un olor agradable, pues me llevo la flor que me es agradable. Y me dio droga. Exactamente, no sabían que estaban drogando en el trayecto. No, o igual y sí sabían y por eso lo hicieron, o Ah, ya, sea, ya entendí el descubrimiento de América, ya lo ya entendí. entendí por qué vieron a los ¿Cómo es que manatíes tan llegaron? guapos. ¿Sí? ¿Cómo es que los manatíes se volvieron Sirenas. sirenas y Cristóbal embelesaban? Colón, sí, sí, Está sí, cabrón. se pasan. Ay, pues bueno, perdónenme, señores botánicos, porque sí es cierto, no recordaba. Me parece que eso creo que hasta lo enseñan en la prepa o algo así, ¿no? Sí, Donde sí, se ve sí. un poquito eso y no recordaba y perdónenme, sí, por Sí, aquí. subestimarlos. Una parte que es muy interesante de este mito es el que regresan a trabajar con su familia, ¿no? O sea, puta madre, ni en la otra vida, güey, dejo de trabajar, cabrón. No puede ser. No, Como, no me le como dan. aquí en América, mueres, no te vas directamente al inframundo, no, tienes un periodo de prueba. No, 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 pero es que aquí a veces hasta mueres y votas al siguiente de las siguientes elecciones. Ah, no, sí, no, es que México es mágico. México es México es mágico. mágico. Sí, sí, sí. México es Y, surreal. y por ahí hablábamos, ¿no? De esto de el periodo del rito, de cuando la persona fallece a cuando se le da el rito. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el tiempo? Porque en el mito del Brucolaco menciona que deben de ser enterrados inmediatamente. Si Ujú. esto sucede en todos lados y no solamente con los griegos, aquí en México vamos a tener una epidemia increíble de brucolacos levantándose No de solo en sus México, en lugares. América Latina, o Sí, en América sea, Latina, pero somos bueno, yo puedo hablar específicamente de mi país, ¿no? Del que conozco la situación. Eh, Esta cantidad de desaparecidos diarios es impresionante. ¿Cuánto tiempo han pasado en la morgue sin ser conocidos? y a veces ni Y, siquiera en la morgue, o ajá, sea, ya en un descampado y exacto, ¿no? En un vado. ujú. Entonces, y sabemos de muchos que desafortunadamente pues pasan por esto, afortunadamente son encontrados y reciben sus ritos, pero ¿cuánto tiempo ha pasado si seguimos con esta mitología, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta que se le da el rito El rito, funerario? ajá. O sea, ya no digamos una religión en específico, todas las religiones tienen, yo creo que esta parte, ¿no? De aquí a aquí, a este periodo de tiempo tienes para darle sus ritos, si no, se convierte en otra cosa. Sí, 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 todas las religiones tienen eso. Pero ya no nos vamos a poner tristes, Lalo, porque ya me deprimiste. Mira, esta era la parte seria del podcast, regresamos a la parte no tan seria, disculpen. Ah, ya ves. Bueno, yo quiero mandar saluditos porque si no se nos olvida y después ahí andamos sufriendo. Ah, ya ves que sí íbamos a la parte que no Eh, era triste. Chihuahuas, me quedo por eso. Y las personas que interactuaron con la página del 18 de agosto al 24 de agosto, fueron tan, tan, tan. Tenemos ahí una coronada, casi, casi, con 420 puntos a Suárez Nubia. 420 puntos. O sea, es número uno ahí. La persona que se le acerca un poquitito más es Carol Pastelito Luna con 81 puntos. Y ahí Facebook, no sé qué estás haciendo, no sé qué es, ¿Cómo está puntuando eso? cómo estás puntuando eso, pero así lo está presentando. También le mandamos saludos entonces a Eria Luna, a Isaí Nieto, que tiene una racha de 5 semanas, a Glaver Rey, a Isaí Nieto, ahí ya le dijimos, ¿no? Un día que nos encontremos a ver si se arma la pizza. La pizza. Ojalá. Vamos viendo. Pero que sea hawaiana, yo sí que, bueno, al menos yo sí quiero mis rebanadas hawaianas. Yo no sé ustedes, yo sí soy un poquito medio anormal y me gusta la pizza con piña. Fight me, estoy dispuesta a morir en esta colina por eso. Ok, Isaí Nieto, Glaver Rey, Clarimón de Leblot, Dominic de Leoncourt, Jesse Primitivo, Donaji Bautista Parra, Muesie Lax con una racha de 2 semanas. Kiena Takari, Venus Atenea, Jael Contreras con una racha de 10 semanas. Él es el que tiene más semanas ahí. Un abrazote a Jael Contreras también. Nisharice Morningstar, Anaí Luna, Suer Shin,
Leila Leiva, Jess Cardeña Soberanis, Jan Robles, Jackie Bang, Laila Evans con una racha de 3 semanas, Nayeli Mesa Vega, Sonny J. Alvarado Santos, a Evelyn Whisky, Qué rico Usagi apellido. Whisky, a Usagi, porque está escrito con G-U-I, Usagi Tsukino, Pariente de Sailor Moon. pariente de Sailor Moon. María del Carmen Soriano Chávez, Miriam Belém CM, Iván Conde Vamps, André de León y Chunli Ari. Ahí les mandamos muchísimos, muchísimos saludos, también muchísimos abrazos y también un gran agradecimiento a todos los que de repente ponen ahí comentarios en la página, ponen comentarios. Los videos ya no hemos visto comentarios. Esta semana yo no vi ningún comentario. Por eso pues no mandamos ahí comentarios, saluditos a los que están en los videos. Vamos a darles un periodo para que hagan los ritos necesarios De mandar comentarios en los videos. o nos transformaremos en bricolacas y los atormentaremos por la noche. Yo pensé que ya éramos vampiros. Sí, pero no habíamos elegido de qué tipo. Ah, ok. Es que hay tantos. Bueno, o sea, Oscar no, Oscar es hombre lobo, pero nosotros no. Pues ya vimos que los hombres lobos también se pueden convertir en vampiros y las brujas también se pueden convertir en vampiros. Ok, Y de hecho, de hecho, algo del hombro lobo es que también se vincula con la brujería. Así que, sí, como comentábamos, Ay, ya ahora de todo tiene. agarran estos. A ver. Dile, Oscar, bueno, dile, porque puedo. es que hay Tengo algo el poder llamado, de hacerlo. hay algo llamado sudor de hombre lobo. Entonces, Oye, sí eso te recuerdo permite ese mito, ¿no? O sea, que si tú tomas agua de donde pasó un hombre lobo y se llenó ahí de agua, o sea, de esta, la imprenta de la huella, ese es lavo, eso, ajá, sí. Creo que sí sí Ya me es lavo. recuerdo imagino los eso. lobos bebiendo agua de la huella de un lobo gigante. Ojalá chicle y pega. Chicle y pega, Tal vez, fíjate. tal vez. No, sí, es que hay brujas que tienen ungüentos que se ponen el ungüento y se transforman, no en un homínido lobo, sino en un lobo lobo, o sea, el animal como tal. Pero hay un Acá se ungüento para transforman eso. en guajolotes, en búhos y allá en hombres lobo. No, Están más chidos los de no allá. manches, hay un mundo de diferencia de Europa a América, ¿eh? Están más chidos los de allá, no terminan en caldo. Bueno, también te vas a transformar en lo que conoces. Ah, bueno, es Me que también puse- tiene la cremita, tiene la crema. Mira, En el en la ungüento novela del sabati. asno, en la novela del asno de oro, tenían una crema para el asno. Sí, sí, cierto. Ay, qué triste. Sí, 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 cierto. Bueno, pues regresamos entonces a los bricolacas, porque ya empezamos a divagar. No, 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 todo va Y unido, todo va unido. divagamos, divagamos y hacemos esto más largo. No, muchachos, no, no divaguen. Ok, Eres la bueno, primera que regresamos. hace eso. Y eres la primera que divaga ahora Y que soy lo la primera pienso. que divaga, la verdad es que soy medio hipócrita en eso. Perdónenme, mi cerebro no funciona igual que el de ustedes, Bueno, no digas, Claramente. no, claramente. el mío tampoco crees que funciona muy normal, ¿eh? Somos del siglo pasado. Vamos a continuar. Bueno, regresando a Joseph Pitón de Tournefort, tiene apellidos bien chidos. Él ¿Decías? decía, él decía que el bricolaca no tomaba sangre humana y que de hecho era un ente juguetón y medio molesto. O sea, era así como que alguien que andaba como brincando de un lado a otro. Y le tuvieron que poner a descansar finalmente luego de 9 días de que hubiera sido enterrado. O sea, fue enterrado, quizás fue enterrado mal, se levantó el bricolaca y hasta que se cumplió 1 semana y 2 días, fue así como que, ¿sabes qué? Ya. O sea, ya tuvimos suficiente y ya pues ni modo, ¿no? Él comenta que en realidad no tenían problemas con el bricolaco, o sea, de repente hacía como que pues un poquitillo así como travesuras, etcétera, etcétera, hasta que pues alguien acá de influencias gubernamentales se quejó del bricolaca y les pidió que hicieran algo al respecto. O sea, eso fue lo que pasó. No era el Ahora, anarquista del pueblo, de pura casualidad. ¿ah? No era el anarquista del pueblo ahí. No Muy, sé, muy seguramente no era alguien que le debía lana. no sé, pero sí fue así Ah, no, porque no, a este ya. cabrón me lo expulsan inmediatamente.
Sí, sí, dijo, no, ya, ya. Pero es el brucolaco del pueblo. Es una Ahora que no- dice que antes de los 9 días no se podía hacer nada, que tenían que pasar esos 9 días para que pudieran ponerlo a descansar. Ojo aquí, un poquito ahí tenemos la respuesta a lo que comentábamos ahorita. Entre sus notas destacan comentarios como que los habitantes se confundían en el primer ritual, durante el cual le sacaron solamente el corazón para quemarlo. Sí, o sea, fue así como que, le sacamos el corazón y lo quemamos y ya, tan se acabó, y que no, o sea, no, no funcionó. Entonces, el olor que emanaba del cuerpo junto con el olor del incienso les hacía tener visiones, sí, y este Pitón no se atrevía a decirles nada porque pues era así como de que pues yo nada más vengo como de visita, ¿no? O sea, yo nada más vengo a observar y ya, pero que él se dio cuenta de que pues o sea, los drogaba el olor del incienso y del corazón. Entonces, dice que los griegos acusaron al Bricolaca de haber roto puertas, ventanas y techos, de golpear gente en la noche y de vaciar cantimploras y botellas durante la noche. O sea, era un carajito. O sea, le hubieran puesto un estate quieto. No Mira, podían, mira, no podían, es que no pasó los 9 días. no pasa, no, no, no. Te falta un día, carnal. Falta un día. Ahora, Pasaba en una semana. estas acusaciones las externaron mientras quemaban su corazón en la playa. Después de todo, un misionario jesuita llamado Pere Richard, Pere Richard, les había dicho que los monstruos como aquel hombre existían y los pobladores decían que eso era prueba suficiente porque Richard era un hombre de Dios y sabía de lo que hablaba. Él era así, él conocía a los bricolacas. Él sí había ido a las De sus hijos. de sus hijos. Ok, Sospechoso. y sospechoso. Estaba coludido. Ahora, siguieron sucediendo cosas extrañas, tuvieron que exhumar el cuerpo y lo cargaron para quemarlo en la punta más alta de la isla de San Jorge. Sí, y esto marcó a la población porque luego de todo eso que hicieron, cualquier extraño acontecimiento pues se detuvo. O sea, fue así como que, ya lo quemamos allá en la punta del cerro y pues ya, dejaron de pasar cosas, ¿no? Entonces, como sí decía Montague Summers, también parafraseando un poquito a Robert Pashley, quien comentaba en su libro, pues era necesario que los cretenses exterminaran al bricolaca al quemar el cuerpo, ¿no? Ahora, Robert Pashley los llama vampiros, catacanas, burbulacas y brucolacas. Entonces, si lo quemas, obviamente, pues te evitas, los mayores inconvenientes posibles. La tierra no recibe el cuerpo como debería y además en algunas ocasiones los ritos religiosos no surten efecto. Entonces, lo más efectivo es deshacerte del cuerpo haciéndolo cenizas, ¿no? Hay notas de varios interesados en el tema. Tenemos entonces, bueno, a Montague Summers, a John Murray, al padre François Richard, al profesor Nicolaus G. Politis, entre otros, donde dicen que se puede decir, valga la redundancia, bueno, ellos dicen que la isla predilecta de los griegos para quemar vampiros era Santorini. Aquí, sobre todo, bricolacas. De hecho, se creía que era una isla definitivamente poblada por vampiros. Entonces, de ahí viene una frase que dice, que ya la habíamos comentado un poquitito, que dice, es la frase de mandar vampiros a Santorini, viendo que, pues, esto es una acción temeraria e incluso inútil debido a lo que se creía en la época, o sea, que era una isla llena de vampiros y luego todavía vas a llevar más vampiros, o sea, y es así como, y vas a ir a quemar a los que están ahí, es como, se van a volver a surgir, o sea, no, no vas a acabar con ellos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que es llevar o mandar vampiros a Santorini es porque estás haciendo algo inútil. Es la frase que acuñaremos a partir de ahora. Estas ideas se plasmaron en papel todavía a inicios del siglo XX y esto demuestra que todavía hay ideas bastante arraigadas en cuanto a las figuras mitológicas de tiempos antiguos y en este caso pues de los vampiros griegos. ¿Cómo ven, jóvenes? Entonces, pues bueno, volviendo al tema del fuego, lo más probable y lo más necesario que se pedía como que se hiciera
era que muchos cuerpos fueran exhumados, que sus corazones se les retiraran y que los cuerpos fueran quemados. Sí. Richard y Eva Bloom creían que los bricolacas eran gente a la cual no se les puso atención en el momento de su muerte, que era un poquito lo que ahorita comentábamos, ¿no? O sea, se dejaron olvidados, no llevaron un entierro correctamente, no se les preparó de manera correcta, etcétera, etcétera. Y que de hecho, al ser desatendidos, se volvían posteriormente de interés para los demás al tener que ser perturbados en sus tumbas. O sea, el bricolaca sabía que si tú no le habías puesto atención era como, me voy a ir encima de ese dos. También eran un poquito vengativos. En ocasiones se pensaba que se volvían bricolacas solamente porque un animal había brincado sobre su cuerpo ya fallecido, que ya lo habíamos comentado un poquito en el episodio anterior. Según algunos pobladores habían comentado, pues era una creencia muy común. Y también se menciona que no se les temía, ya lo habíamos comentado. Esto también hace que se arraigue la creencia de que se les llamaba vagabundos, Mm. porque precisamente cumplían como con ciertas características de los vampiros, o sea, los vagabundos como tal. Cumplían con esas características, fallecían en las mismas circunstancias y eso obviamente hacía que ellos regresaran de la tumba para vagar sin cesar. Por eso se les relaciona con los vagabundos. Atrapados en una especie de limbo hasta que alguien se hiciera cargo de ellos y los enviara al descanso eterno. Algo que podía ser de una manera muy cruel, pues si lo pensamos un poco, ¿no? O sea, pobrecito, él no eligió ser desatendido a la hora de su muerte y pues eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, no pidió nacer y tampoco pidió que lo enterraran bien. Ujú. Híjole, no, Y sí, le tocó, y le tocó, que es lo peor. pobrecito. Fíjate, o sea, también hasta eso, sí podrías decir que hasta están pues siendo castigados, ¿no? Después de la vida, pobrecitos. Y todo porque se le salió una mano ahí al ataúd y es como, Ujú. Sí, o porque no encontraron el cuerpo hasta después de días ah, sí, o claro, cosas así, o sea, pobrecitos, la verdad. Bueno, algo que aparentemente todos los tipos de bricolacas comparten es que pueden ser eliminados con ayuda de la fe. O sea, es una creencia Mm. común. Ya sea con ayuda de un sacerdote, de un clérigo, de un misionero o simplemente siendo creyentes en la fe católica o cristiana, ¿no? O sea, que es algo que se popularizó posteriormente, pues la fe es la que ayuda a que los entes demoníacos vampíricos sean eliminados del plano terrenal con el objetivo de que dejen en paz a los vivos. Y esto lo dice precisamente, bueno, lo dicen varios, lo dice Montague Summers, Teresa Vane, Rosemary Gilly, creo que se llama, Lawson, Bloom, Bob Corran, Paul Barber y Matthew Bonds. O sea, lo dicen muchísimos. Y pues bueno, acá es más que nada un poquitito, traía esto que era lo del vampiro o hada lobo, que estaba relacionado con lo que comentó Oscar en el inicio. Y finalmente, pues bueno, una de las representaciones del Bricolaca que nos ha sobrevivido es el poema del Yaur, precisamente de Lord Byron, donde está describiendo prácticamente a un vampiro bricolaca, sus costumbres, la creencia alrededor de él y un poquito de la maldición que cargan estos seres, que pese a haber pasado de ser entes comunes en la cultura griega, actualmente son nada más entes vampíricos que acechan en la noche, al menos en las islas griegas, y que se alimentan de sangre a los cuales es necesario eliminar con ritos y con fuego. Ujú. Mira, Eh, qué interesante. Tiro mi micrófono bueno, así. Fíjate que Pum. por ahí me brilló ahorita, ¿no? Esta idea de los errantes. Ujú. Em, Tendría que revisar porque no recuerdo en dónde lo leí. Había una idea muy interesante que tengo que recordar quién lo dijo, porque él mencionaba que precisamente de este mito del Vircolacas el errante, ¿no? O sea, que se levanta, o sea, que realmente no son malignos, simplemente pues no descansan, no están Regresaban descansando, de la regresaban. tumba. Eh, que era muy parecido a lo que es el judío errante en el mito Mm, judeocristiano y al holandés errante.
en este cuento de marineros, ¿no? No fueron enterrados ambos, cumple la característica, no fueron enterrados con los ritos. Uno por haberse opuesto a la figura de Jesús cuando le pidió agua. Ujú, Para los que no sepan, el judío errante viene de esta historia de que Jesús va camino al Gólgota con la cruz a cuestas y llega frente a un pozo que era propiedad de un judío muy rico. Y ahorita ya es casi sinónimo, ¿no? Y le dice, no, dame un poco de agua, por favor, necesito descansar. Y el judío le dice, no es posible, tú estás condenado, anda, sigue tu camino. Y Jesús, pues bueno, solamente dice, pues ya que no, y continúa su camino. Pero más adelante hay otro pozo, que es pertenencia del mismo sujeto. Pero cuando Jesús llega ahí, el judío ya está otra vez ahí, mm. ya está frente a él y le dice, dame por favor un poco de agua, necesito descansar, apiádate de mí. Y el judío le dice, no es posible, tú estás condenado, anda, sigue tu camino. Y vuelve a suceder una tercera vez, exactamente igual. Pero en la tercera ocasión, Jesús deja la cruz, voltea con el judío y le dice, 3 veces te he pedido agua, 3 veces te he pedido piedad y no la has tenido hacia mí. Tú no sabes quién soy yo. Y me has dicho, anda, sigue tu camino. Pues a partir de ahora, tú vas a andar y vas a seguir tu camino hasta que yo regrese a perdonarte. El judío se queda con los ojos abiertos, se le salen de las cuencas y empieza como una especie de locura en su cabeza y empieza a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Jamás se encuentra en su cadáver. Muchos asumen que mueren, ¿no? Porque caminó, Sí. pero dentro de la misma idea viene este mito de que va a caminar eternamente hasta que Jesús regrese a, Ujú. a, a perdonarlo, ¿no? O sea, vendría con la segunda llegada de del Nazareno. Mm. Y en cuanto, bueno, tendremos que No, ver no cómo. podíamos decir otra cosa, o No, sea. no, es que me estaba imaginando al judío así, así ya todo tirado por los pies, todavía caminando, ¿no? Pero o Sí. sea, el cuerpo está caído. Fíjate que esta Ajá. ya también es retomada con la figura de Judas. También. En Drácula 2000 se maneja esta hipótesis, ¿no? Sí, de que Judas Judas, se cuelga, no logra morir porque se rompe la cuerda. no, se da cuenta de que no puede morir, o sea, a Ujú. pesar de estar, colgado, no Sí, puede claro, pero morir, se da cuenta ajá, hasta y que se ya, rompe ya la se le cuerda. rompe la cuerda Pero la por, cuerda cae, se levanta y ajá. lleva la soga a cuestas, ¿no? Ese también viene en un cuento muy bonito. Eh, y él empieza a caminar, a caminar, a caminar, y se da cuenta de que pues él no va a descansar propiamente hasta que venga Jesús a perdonarlo otra vez. Bueno, a perdonarlo Pero porque también Jesús sí le da el perdón en la cruz, dicen ¿no? ahí que asume esta identidad de Claro, Drácula es, y todo ahí eso. sí ya la marearon, ¿no? La mezclaron, pero es la idea de el judío que no recibió los ritos, que murió de una forma violenta. Em, y hay un cuento, aunque es de 1922, em, en la villa de Pirgos, precisamente en el Peloponeso de Grecia, en Grecia, que habla de una pequeña familia de granjeros que, que precisamente no se sabe por qué. Uno de ellos, el padre de familia, empieza como a beber mucho y pierde la razón debido a la bebida, de manera que la esposa lo atormenta constantemente, no deja de beberse un buen ejemplo, pero él está en su desazón, en su irrealidad, hasta que una tarde un amigo lo encuentra colgado de un árbol. La, la esposa lo llora, obviamente, pero esto se hace peor cuando el sacerdote del lugar descubre la causa de fallecimiento, que fue ahorcamiento, fue suicidio. Entonces le dice obviamente es la iglesia ortodoxa griega, ¿no? Le dice que no lo pueden enterrar en el camposanto por la forma en que falleció. Será enterrado afuera, pero no tendrá los ritos. Ujú. Y ella les pide piedad, ¿no? Denme piedad, denle los ritos, denme mis ritos. Él era un hombre bueno, no sabemos qué es lo que le sucedió, nunca nos lo quiso decir. De manera pues que el sacerdote se niega a darle este rito. Pero después de 2 meses, una extraña plaga empieza a aparecer en el pueblo. Después de estos meses, una semana, 8 personas fueron forzadas a mantenerse en cama y van perdiendo su energía poco a poco.
todos se ponen nerviosos y empiezan a comentar que fueron sacudidos y mordidos por algo en su sueño, en su cama en la noche. Mientras que la viuda está llorando, pero ella no puede llorar abiertamente, está llorando solo para su interior. Entonces ella se rompe y otra vez pide piedad, ¿no? Aterrada ahora, diciendo que es su esposo que está regresando cada noche y está yaciendo con ella. Mm, Entonces, durante estas horas, pues ella no puede hacer otra cosa más que llorar y maldecirse a sí misma. El sacerdote entonces junta al pueblo, junta a algunos hombres del pueblo y van al enterramiento de este hombre y lo abren ante la presencia de la mujer. Abren el féretro y encuentran que el hombre está sin descomposición, pero más aún su esqueleto, su cuerpo es prácticamente piel sobre huesos, ujú. pero no hay descomposición. Más aún Ah, sí está como deciden, chupado. ajá, más aún el sacerdote ordena que abran el cuerpo para ver qué ha pasado. Y cuando abren el pecho de la criatura, encuentran todos sus órganos intactos, pero sobre todo el corazón todavía latiendo. Mm, Obviamente, pues el sacerdote agrega el agua bendita y cuando el agua bendita toca el corazón, este se empieza a deshacer, a derretir mm. literalmente, dice, ¿no? Y las cosas en en la villa parecen calmarse durante 2 meses. Eh, pero entonces ella empieza a dar síntomas de embarazo. Y es cuando aquí viene la verdadera tragedia, ¿no? El sacerdote, más allá de darle el rito a este hombre que falleció, la acusa a ella de llevar en su interior al hijo del bricolacas. Tan, 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 tan. tan. ¿Qué es lo que sucede? No nos dice. No nos dice qué le pasa a esta mujer. O sea, sí tiene al bebé. Sí, Sí tiene al bebé y de hecho este es así como que este es el hijo del del bricolaca, bricolacas. pero el bebé muere. Ujú. El bebé muere un poquito después de haber sido parido, pero a la mujer pues obviamente no nos dice, sin embargo nos imaginamos que pues le dieron un castigo. Sí, 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 eh, una muerte atroz, una muerte terrible, ¿no? Ujú. Claro, antes de enterrar al niño, pues tomaron ciertas precauciones. Sí, mejor, Sí, entonces mejor. regresamos, ¿no? A esta idea que mencionamos al principio, que en la iglesia griega, en la iglesia ortodoxa griega, no es como que te perdono y ya trasciende, no es más vale, más vale por si acaso te doy una especie de exorcismo, el rito normal y pues a lo donde tengas que ir. O sea que tu regreso me obligó a mí a darte el rito. Ujú. O sea, más vale darte el rito que tenerte aquí de regreso otra vez. Sí, no, no queremos ahí judíos errantes ni cosas así. Digo, por si las dudas, ¿no? Ahí si alguien se acuerda de este mito del judío errante Hay y que nos encontramos la compartan. manera de cómo se une con el holandés errante, ahí que nos compartan, ¿no? Es que no necesariamente por ser así como que errantes tienen que unirse, o sea, sí, pero no. Pero Bueno, vamos viendo. capaz que caminó hacia Holanda. Ajá, oye, ¿qué tal que? Sí, es Es que cierto. fíjate que el holandés errante no es el capitán del barco, el holandés errante es el Es el barco. barco, sí. Sí, sí, sí. Ese era el nombre del barco de este hombre. Pues vamos, Se llamaba vamos el barco viendo holandés a ver errante. si alguien nos dice ahí, si a alguien se le prende el foco y dice, ah, yo lo sé, Sí, y y no, no es la historia de Piratas del nos Caribe. viene y nos enseña. No, se basaron en eso. Pero bueno, basado en una historia de marineros de los famosos barcos que están vacíos, que siguen navegando ahí, ¿no? O sea, Se va a Ujú, cortar. mucha superstición ahí de que lo guía un fantasma, ¿no? ujú. Bueno, Sí, de de hecho, sí hecho. sería buscar la raíz de ese holandés errante, ¿no? O sea, ¿por qué se le llamó así? ¿En qué basado en qué, no? Sí, estaría interesante que nos Interesante. digan. Bueno, de hecho, es interesante este Burcolaco que a pesar de que tiene muchísimos nombres, está disperso por toda Grecia y que se haya manchado partes así de tanto por ejemplo, la cultura eslávica, que de ahí sacaron el nombre, es que, ¿cómo hacemos que suene fuerte y atemorizante y que dé miedo y que a la vez suene sucio? A los eslavos, venga, que suene brúcolaco y quedó el nombre, ¿no? Y es interesante que
Aquí hay unas excepciones, creo que hay vamos a ver que hay varias excepciones, no todos hay que con fuego. Bueno, creo que el fuego es algo primordial, o sea, la puerta número uno, la respuesta número uno de cómo eliminarías algo que se metió a tu casa, quémalo. Es como que siempre va a ser esa la respuesta a fuego, ¿no? Pero aquí vemos otro caso de como se mencionó, ¿no? Que no necesariamente son malignos, simplemente quieren buscar el descanso alterno, incluso Ujú, podría vincularse como un alma en pena, ¿no? Estas almas que todos están vagando, tratando de encontrar la luz y que necesitan forzosamente la ayuda de los vivos para que precisamente la puedan encontrar. En este sí, caso, pues que les digan, oye, pues me enterraron mal, ¿no? Échame la mano. Pero pues es un espíritu, digamos, no vengativo, sino más bien colérico, o sea, que te pide ayuda con, agarrando a golpes, no sé, algo así, ¿no? Como un hooligan, pero un hooligan, bueno, bueno, ya, sin divagaciones. Este, pero sí está esa excepción, ¿no? De cómo es realmente realmente esta entidad vampírica está buscando eso, una redención incluso, ¿no? O sea, no es malo por ser malo, sino está buscando oye, ¿sabes qué? Me excomulgaron, pero estoy buscando que me vuelvan a aceptar para yo irme, ¿no? ujú. O sea, eso lo hace un tipo de vampiro arrepentido incluso, o sea, arrepentido de su misma eh, vam- Naturaleza. Consciente. naturaleza vampírica, vaya, de que no es de que yo quiera Ujú, yo ser así, es de que estoy siendo así porque por esta circunstancia. Soy víctima Ponle de que no esta arrepentido, circunstancia. pero sí consciente de su situación. Ajá, sí, bueno, sí, no ujú, arrepentido, pero sí bueno, arrepentido en el sentido de, me refiero de que si fue excomulgado en vida fue porque algo habrá hecho, ¿no? Por Ujú. así decirlo, ¿no? así. Sí, o Entonces, sea, lo que hice estuvo, hice estuvo mal, eso me trajo esta maldición, quítame la maldición. ujú. Ajá, entonces más bien no se ha repetido, buena idea. Sí, más bien sería un vampiro que busca la redención, o sea, Ujú, busca el ser redimido, busca el ser perdonado, ¿no? Eso es algo muy interesante dentro de esta rama de los vampiros que no son malos o que no tienen una actividad per se maligna. A lo mejor traviesa, a lo mejor para llamar la atención que rompe Ujú, puertas, rompe ventanas, pero no está siendo malvado en sí. Entonces, es muy interesante esta entidad, ¿no? Que sí, o sea, no es mala, simplemente está de mal humor, tuvo un mal día porque lo enterraron mal. todos Este, conocemos a alguien así. se no, levantó del lado equivocado y si del te féretro. fijas, como dijo Lalo, ¿no? ¿Cuántas almas no tienen esos ritos, ¿no? O sea, sería una pide de todo el mundo, no solo nuestro Ujú, país, ¿no? Creo que todo el mundo tendría una pandemia global de brucolacas, ¿no? Porque, Uf, oye, me enterraste mal. Y entonces llevaste los ritos mal, no se dijo una oración, no se dijo un ujú, amén, pasó esto, levántate, híjole, ¿no? no me y echaste ya. arroz. Sí. Entonces, sí, interesante esto. Fíjate, todas las sorpresas que esconde el burcolaco, ¿no? Y Ujú, además, que con los ortodoxos de que pues mejor te bendigo a que te levantes, ¿no? En vez de quemarlo, ¿no? Y cómo relacionar la quema con algo, pues es que, pues para qué te vas al infierno, ¿no? O sea, buscar, es esa búsqueda constante del perdón y la redención, ¿no? Esta figura del burcolaco, la figura del perdón y la redención. Es interesante esa idea, ¿no? ujú, Sí. Sí, sí. fíjate que de esta memoria, este relato, nos lo trae Constantinos. Ujú, Constantinos. Es un relato que se repite en 1720, pero aquí sí nos dan el nombre del pueblo, es Kisilova, la villa de Kisilova, y el susodicho Bricolacas lleva por nombre Peter Plogojowicz, Plogo J. Owitz. Recordemos que este tipo de terminaciones en los apellidos son completamente de origen judío, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya una vinculación muy extraña entre este mito, ¿no? Y cierto pueblo, cierta cultura, cierta tradición. ujú, eh, Resaltando sobre todo esto de los ritos, ¿no? Los ujú, judíos son muy, muy, muy especiales en este sentido. Se tienen que llevar a cabo los ritos sí o sí, no importa si eras fulano de tal o perengano de tal, se te tienen que dar los ritos. Pero si fuiste alguien excomulgado de esta iglesia, si fuiste el extraño, el ujú. externo, entonces no te puedo dar el rito. Son Sí, muy, muy exclusivos en ese sentido. Y muchas otras cosas que aquí no habremos de comentar, sí, porque no no. hablaremos de política. Sí, no, ahí ya.
Sí, Sí. no. Para eso vean el otro podcast de. Ah, no. Para eso vean otro podcast. Para ahondar mucho en este tema, que lo menciona, lo trata de una manera increíble. Fíjense que esto es una tesis de la Universidad de San Marcos de Texas para De Michelle Bond. de Michelle L. Bond. Ujú. Michelle Bond, sí, Sí, está está padre. muy buena, está increíble, nos lleva a través de el mito, la influencia con Drácula, el romanticismo, la ficción moderna, las perspectivas victorianas, un análisis psicoanalítico, un acercamiento psicoanalítico de la psicología del vampiro en Freud y en Jung. Carl Jung. Está el vampiro en la psicología. Ujú. Ahí El les gato, faltó Marx. a partir de los arquetipos. Faltó la economía. Ay, Bueno, sí. pues bueno, yo nada más así quiero hacer una pequeña acotación sobre lo que comentaba Oscar, sobre de esta relación de la palabra bricolaca, ¿verdad, Oscar? Que ya ves que te dije, sí, sí, teníamos como como esa compartición del conocimiento. Y precisamente lo tengo anotado en el guión del episodio de Pasado. la temporada. Sí, sí, sí. Dice, la palabra bricolaca está relacionada con el término de hombre lobo más que con el término de vampiro en la cultura eslava. Pero hay que mencionar que se considera que la idea de que es una creencia asociada a esta figura hematófaga en tiempos preeslavos y sobrevivió como sinónimo de vampiro solamente porque se arraigó en la cultura de los pobladores de las islas de Grecia. Ojo, alguien se trae la palabra a los pobladores aquí de Grecia y se la llevan a las islas de Grecia. Las islas, al no tener un contacto constante con los pobladores fuera de las islas, sobre todo por pues, esta cosa que no se puede Geográfica, quitar el mar, el mar. exacto. Entonces guardaron todavía esa palabra de bricolaca para estar designando a estos entes. Entonces, lejos de la influencia de los pobladores de tierra firme, se ayudó a que este concepto siguiera en uso al menos hasta la primera mitad del siglo XX en la región del Monte Cinto en Córcega. O sea, Mm. todavía del siglo pasado decían bricolaca para referirse a vampiro en Córcega. Bueno, ahí tenemos que recordar a Calmet, ¿no? Auguste Calmet, Camus. Auguste Calmet es el primero en utilizar el término vampiro para referirse a estas historias, a estos mitos. Claro, en su propia concepción él estaba escuchando historias de otras tierras, pero que cumplían con ciertas características que eran las que él conocía como el vampiro. Y de dónde viene, ¿no? El término vampiro upiro. Ay, un día voy a ver si hablamos de dónde viene la palabra vampiro, Entonces, porque moriré en esta colina no fue el primero Auguste Camus. bueno, es O digamos el sea, más mencionado, es el ¿no? más mencionado, pero Mencionado. no fue el Sí, no. primero. Obviamente él Sí, tuvo que no. tener la influencia de otro lugar, ¿no? No fue así como que por arte de magia le llegó y ¡pum! ¡Ay! Se me ocurrió esta Sí, palabrita. tiene que basarse en algo. Sí, O en alguien. Sí, y los estudios de Calmet realmente no son muy específicos en cuanto a la figura vampírica, porque también aborda muchos otros fenómenos. bueno, este, entonces ya nada más para terminar, se le relaciona a vampiro, se le relaciona la palabra bricolaca con vampiro, con hombre lobo o con hada lobo. Ujú. Sí, No, todavía era la definición que se utilizaba en Córcega hasta hace al menos unos 70 años. y algo que menciona aquí que me pareció muy interesante, eh, a partir de lo que dice Constantinos, vienen a unir este mito y estas características tan específicas del bricolacas con otros seres parecidos. Y por ahí viene la primera, una de las menciones, bueno, es lo que nos dice la autora, ¿no? El autor, de las menciones más antiguas de el término ya propiamente de Nosferatu. Ah, pero ya después nos Ujú. metemos en ese caso porque ya sé más o menos para dónde vas, porque ya te vi Sí, no hay. la tabla.
Ahí le Sí, dejamos. no, 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 ese sí está un poquito largo y necesita su mención ahí. Últimas palabras, Oscar. Antes de que se te aparezca el bricolacas. Ah, yo soy uno, entonces, bueno, no, así está interesante también, así como el broncolaco transmitía la enfermedad, un botánico dijo no, que ya vimos la comparación con médico, entonces, coincidencia, no lo creo, No Batman. lo creo. Entonces, pues ya las últimas palabras sería eso. Es una figura bastante interesante. De hecho, creo que es más la creencia y el pensamiento por el nombre de alguien terrible, cuando realmente, reza por mí, ¿no? Eso, o Sí, sea, es. Pobre de mí. Ujú. sí, una figura más trágica que realmente aterradora, ¿no? Son muy incomprendidos los vampiros. Bueno, muchos mitos vampíricos. Ajá, sí, O sea, hay unos terribles, ya hay vemos. otros que sí son bien, son sanguinarios, hijo. Se ganaron su fama. Esos sí se ganaron su fama. Dice el dicho, hazte fama y échate a dormir. Sí. Y qué mejor que el sueño eterno. Sí, no, sí hay unos que sí les gusta atacar a la gente así por gusto. Pero bueno, a otros no. Y luego el silencio incómodo, ¿a poco no? Perdón, Así es Oscar, como, te interrumpí, perdóname. no, es que me quedé así de, ¿qué yo estaba diciendo? Ah, sí. No, de hecho sí había acabado la idea. Sí fue así. Ah, Bueno, bueno, va para la edición. Bueno, no, ya pues sí, sería todo eso, como que realmente tiene más mala fama este ente que realmente de lo que realmente es, que es solamente un alma en pena buscando dormir. Y tuvo un mal ujú, día, se enojó y a lo mejor golpeó a alguien, ¿no? O sea, te digo, insisto en que era el borracho del pueblo o era el vagabundo del pueblo, ¿no? O sea, ujú. tuvo ¿Y le una, tocó? Y le iba yo a tocó empezar y a luego cantar. lo pusieron, luego lo levantaron de la tumba para ponerlo a trabajar. Oye, qué más mal día que ese. Ajá, Yo a empezar a sí, cantar a no. Lucía Méndez. Es un alma en pena que va arrastrando cadenas. Pero no, esa es una bruja. Es el hombre con el que me casé, no hay ningún problema. Es el hombre que elegí, Pero me esa es lo una dijo mi bruja, por eso no madre. la canté. Pero bueno, ya. Sí, sí. Bueno, buen Lalo, cierre. ¿ah? Es un buen cierre, me parece, es un Es buen un buen cierre. cierre. ¿Esas fueron tus últimas palabras? Esas eran mis últimas palabras. Aparentemente de aquí a la eternidad. Pero bueno. Ay, no, pues un gusto volver a hablar de bricolacas con ustedes, caballeros. Señoritas. Me siento en el Titanic, pero pues bueno, pues ya nada más para terminar es eso. Acá abajo van a estar apareciendo las redes de Oscar y la de su servidora, eso sí, si nos ven, si nos escuchan. Oscar, ¿puedes decir cómo es tu red social en Instagram? Es Duareg Ibn al al-Ahmar. Ok, la idea salió. Hay una canción de cuna que escribió, ahorita no me acuerdo el nombre de esta escritora, no, es noruega, ella es de Noruega, escribió una canción infantil que habla de una madre cuidando a su niño que le da a un lobo pedazos de carne de cerdo para que el lobo no se lleve a la cría, o sea, no se lleve al niño. Entonces la canción habla, ya sabemos que el lobo en noruego es como Varg, me parece que es Varg, Ujú, y se escribe Warg con W, cuando ujú, se pronuncia Varg, pero la pronunciación cambia porque hay una chica que canta esta canción y esta chica cuando llega la parte de que la mujer le habla al lobo, le habla como si fuera una persona porque dice Duvari, Duvari, mm, es como usted lobo, no se lleve a mi hijo. Entonces me gustó ese sonido de Duvari, Duvari, pues, hay una G al final, a lo mejor la G no se pronuncia, pero si lo podíamos como que españolizar sería Duvari, ujú, que se traduciría como usted lobo, ¿no? O sea, una forma de lobo con cierta formalidad y respeto, dando a entender que hay una separación entre el animal y la persona. No le hablas, bueno, sí, ahorita yo creo que ya hay personas que le hablan de usted a un perro, ¿no? ah, Podría haber, claro. pero a lo mejor antes no se le daba ese tributo a la mascota del animal, pero al decirle usted lobo es como darle el atributo de perro del animal a alguien como si fuera un ser humano. Ende,
hombre lobo. O sea, Ujú, ajá, ese pequeño jueguito. El- y Ibn al-Jidr al-Ahmar, ese ya es árabe, que significa Ibn, hijo, al-Jidr del muro, al-Ahmar del rojo, que son mis apellidos, ¿no? Murillo rubio, Murillo chico, o sea, muro pequeño. Rubio es un apodo del que así le llamaban hasta los pelirrojos, ujú, los rubios, o sea, entonces ujú. por eso es el Dubarjin al-Jidr al-Ahmar, que es el hombre lobo, hijo del muro rojo. Muy interesante, nunca lo había escuchado, toda tu historia, tu definición, Es muy bien pensada. la canción Es, de la que mencionas es Wolf Song de Ajá, Jonah Hinton. Jonah exacto. Hinton. Fue hecha famosa por Guardruna. Es Sí, una Guardiola canción también de tiene su cuna, es versión. una canción de cuna tradicional de Noruega, que Guardruna rescató a partir de unos papeles que se encontraron por ahí. Los integrantes de Guardruna tienen estudios sociológicos y antropológicos y mm, hacen mucho rescate de la cultura noruega antigua. Entonces por ok. ahí te encontraste un tesoro, la canción de Cuna de Lobo. Sí, no, lo escuché de esta chica y dije, no, Ujú. tengo que hacer algo con esto, ¿no? Es demasiado hermoso para dejarlo al aire. Ujú. Ujú. Jonah Sí, pues Hinton. sí. Bueno, ahí abajo va a aparecer, va a aparecer la red social de Oscar, va a aparecer mi red social, que a mí me encuentran como Galatea-Pris. Yo no voy a contar ahorita la historia de por qué el nombre, ya después si en algún momento nos dicen queremos un story time o algo así, pues sí, ahí lo hacemos. Les Ujú. contamos chismecito y todo eso. Eh, Lalo, ¿no tienes redes sociales? Soy intrascendente en este mundo. Es el hombre que elegí. Ok. No buscamos el eh, reconocimiento ni virtualmente. Es compartir. ok, y arriba aparecen las redes de Naturaleza Vampírica. Estamos en Facebook y en YouTube como Naturaleza Vampírica. En Instagram es Naturaleza Vampírica Oficial y en Spotify es el podcast Vástagos Vampíricos por Naturaleza Vampírica. Chicos, no nos queda más que decir que vámonos, ya es hora, al fin un episodio un poquito más cortito que otros, ojalá ahorita que se haga la editada, vamos viendo. Falta y no. A ver si no, cuídense mucho. Nos vemos Cuidan, pronto buena y noche, buen bye día. bye. Woo.